Aquí conversamos con quienes escriben sobre nuestras ciudades y sus protagonistas. Esto es Terraza, con Nicolás Valencia. Hola, ¿qué tal? Hoy hablamos con Germán Valenzuela. ¿Cómo estás, Germán? Bien, muy bien. Contento de estar aquí contigo. Qué bueno. Hoy día conversamos sobre Del territorio al detalle, este libro publicado por Bifurcaciones 2021. 21, octubre del 21. 2021, editor. Te lo decía antes de empezar la conversación, suena que fui flojo, pero hay muchas cosas que hay que desgranar en la introducción de este libro, porque esto es un compendio de conferencias en el marco del seminario homónimo, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ese seminario. Sí, el seminario partió siendo un requerimiento que a mí me parecía básico de estar en provincia, en un país como Chile que tiene poco acceso a tener a arquitectos internacionales, sobre todo latinoamericanos, de primera fuente, digamos, escuchándolos directamente. Y la idea nació como eso, digamos, traer a la escuela y al Maule arquitectura, digamos, latinoamericana, principalmente latinoamericana por un tema de costo, digamos, de facilidad, pero también de cariño, porque conocemos muy poco en general de los arquitectos latinoamericanos. Y eso muy rápido se transformó en un seminario. La primera vez que lo hice con Jorge Mario Jauregui, que lo traje a un taller de obra. ¿Qué año fue eso? 2005. Ya. Y inmediatamente me di cuenta que los arquitectos eran latinoamericanos, digamos, en general. Me encontré con mucha generosidad, que todos podían venir sin cobrar, que estaban interesados en estar cerca de los estudiantes, que les interesaba mucho el territorio, que estaban muy curiosos del Maule y de lo que estábamos haciendo en Talca. Entonces se transformó muy rápido en un seminario, y a partir de ese momento, el 2007, empecé a invitar alrededor de 3 arquitectos de distintos países, de Centroamérica hacia abajo, digamos, y nada, a partir de eso surgió la posibilidad luego de editar los textos, sin saber al principio que se iba a transformar en un libro. Y bueno, nada, pues una cosa va llevando a la otra. Claro, o sea, este compendio en realidad no fue pensado así al comienzo, sino que fue parte de esta cosa necesaria, Claro. de ir documentando lo que estaban Y te haciendo. vas a encontrar ahí con textos de distintos momentos, de distintos arquitectos que no vinieron juntos, sino que son distintas personas, distintos enfoques respecto a la arquitectura, distintos países, distintas necesidades, y que un poco tiene que ver siempre con esta conexión territorial de la arquitectura latinoamericana, que es muy fuerte, y que es una cosa que empezó a aparecer también en la medida que fueron visitándonos los arquitectos, que siempre partían diciendo, bueno, yo vengo de acá, el clima es así, estas es nuestras condiciones climáticas o materiales, estos son nuestros conflictos políticos, etc. Y eso, todas las conferencias, no sé, quizá por casualidad, pero todas las conferencias partían así. Y quizá era porque la invitación del nombre, del territorio del detalle, que es una frase de Juan, en el texto original que se escribió en Valparaíso, cuando estábamos trabajando en la formación de la escuela. Entonces, parece que al yo decirles, oye, esto es un seminario que se llama El territorio del detalle, como que todos partían de ahí. Y ese enfoque respecto a lo territorial que se repite tiene muchas aristas. Sí, es que no lo había pensado. Yo no sé, o sea, leyendo el libro y lo que hemos conversado fuera de cámara sobre Latinoamérica este tiempo, no sé cuánto ha influido el título para esa carta de presentación, pero creo que es muy, dice mucho de Latinoamérica, ese tipo de presentaciones, hablar del territorio, como no de una forma, porque quizás damos por hecho, bueno, hablamos el mismo idioma, hay dialectos, tenemos cierta idea de cómo funciona Latinoamérica, acá en Chile menos, pero quizás la forma quizás como de nivelar la cancha, decir, bueno, de aquí vengo, este clima así funciona, y digo, perfecto, este es como el marco, de aquí vamos adelante. ¿Quién está en este libro? Bueno, desde Marcelo Farraz en Brasil, Inés Moacet en Argentina, la gente de Usina en Brasil, Solano Benítez en Paraguay, Mauricio Rocha, Rosana Montiel, Jonas Zamora, Al Borde, grandes nombres que ya
como que asociamos con Latinoamérica. Y tú dijiste que acá no hay forma de saber tampoco en qué año vinieron. No se notan las costuras de esto. Uno leyendo, uno identifica ciertas cosas. Está, en el caso de Jonas Zamora está el proyecto del catálogo de arquitectura moderna que estaban haciendo en Lima, que después vendría a ganarse, no me equivoco, la BAC. Ujú. Irene Mosset habla sobre un día arquitecta que ese entonces ya estaba en desarrollo. ¿Hay forma o había un interés tuyo por eliminar esa como temporalidad de los discursos? Sí, en el primer lugar, principalmente porque el seminario tiene una página donde puedes encontrar toda la información que quieras respecto del momento en que vinieron. No me pareció que el momento fuera importante, sin embargo, sí creo que es importante decir que en la medida que se lee el texto, uno puede identificar como las preocupaciones, las intenciones, los intereses de ese momento, de cada uno de estos actores, digamos, y de la situación latinoamericana que muchas veces, creo yo, trata de ser homogeneizada eh, o caracterizada de una manera bastante homogénea en general, y el libro también lo que busca es abrirla a la heterogeneidad que supone Latinoamérica. Entonces no quería fijarme en detalles que fueran como superficiales. Y de hecho los textos no son la transcripción de las conferencias, sino que es a partir del tema y de los casos mostrados en las conferencias generar un texto un poquito más denso, porque muchas veces en las conferencias se muestran los proyectos pero de una manera diferente, ¿no? Entonces al traspasar esto a texto se puede profundizar un poquito en algunas ideas. Y otra cosa es que tampoco quise trabajar con las imágenes típicas de la arquitectura, plantas, cortes, elevaciones o fotos, sino con dibujos de los propios autores. Hay algunas fotos porque era inevitable en algunos casos mostrar una foto, pero la idea es que esta cosa está un poco más hecho a mano, que es un poco también lo que los propios arquitectos muestran, ¿no? Hay mucho pulso, hay mucho pulmón, digamos, que quizás son como también las cosas que nos hacen de alguna manera participar del continente, ¿no? Claro. Que todo lo tenemos que hacer con ganas y con pocos recursos. Más voluntad que otra cosa. Exacto. Aquí creo que saltan varias cosas. A estos nombres que nombré, algunos de ellos se los asociaba antes, quizás hasta el 2016, con el pic de cuando Alejandro Garavena gana el Pritzker, sobre la arquitectura social, y tú hablas de arquitectura de escasez y arquitectura de antípodas, que es muy interesante como concepto, porque el libro tampoco pretende decir esto es arquitectura latinoamericana, pero parece ser que hay problemáticas o dificultades más abstractas en común. Y aquí leo una parte, dice: lo escaso se entiende como el desequilibrio entre lo que se desea y la dificultad de que ello deseado. Y en realidad usamos ese concepto directamente desde la economía, pero poco del contexto. ¿Puedes desarrollar un poco esa idea? Que me parece que es muy interesante, no solamente para hablar de ello, de lo que está en este libro, sino que también de la discusión contemporánea de arquitectura. Hoy día estamos, en el momento que estamos grabando esta entrevista, acaba de terminar la BAC, la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, el próximo será parte de la Aviao en Lima, entonces estas discusiones vuelven siempre. Sí. Entonces, en ese sentido, si nos puede explicar un poco esa idea. Sí, a mí me parece que también surgió de la conversación que se ha ido cruzando, que se ha ido entretejiendo y que partió en Valparaíso cuando discutíamos estas cosas con Juan. Yo estaba recién saliendo de la escuela. ¿Qué año fue esto? Eso fue el 98. Y bueno, de un país periférico, una economía periférica, ¿cierto? Esta invitación a venirse al Maule, en esa época la segunda zona más pobre, si se quiere, de Chile, con un nivel de educación muy bajo, etc. Un montón de conflictos sociales asociados como a los índices. Y cuando uno se mete en esa cuestión fuera de los conflictos propiamente urbanos, te das cuenta que eso atraviesa en general los países de la región, ¿no? del subcontinente y de Latinoamérica en general. Y toda la arquitectura que está vinculada a aquello que está fuera de las élites y fuera de las ciudades y de la discusión como de la punta de lanza de la arquitectura, más comercial si se quiere,
y más premiada hasta el año 2021, hasta el año 2020, y probablemente también se podría decir que el 2008 se produce un quiebre con la crisis subprime, pero que en Latinoamérica eso sigue produciéndose durante mucho tiempo. Entonces, el tema de la escasez finalmente es un tema que pareciera que lo tratamos todo el tiempo, pero nunca lo abordamos, ¿cierto? Y la escasez tiene que ver con la necesidad, por ejemplo, de resolver un problema en un proyecto a partir de la logística. Un asunto que de repente no tiene nada que ver aparentemente con el diseño y que termina gobernando el diseño. En el caso de Solano Benítez eso es súper fuerte, digamos, ¿no? Gloria Cabral en una de las conferencias dice, bueno, nosotros decidimos gastar más plata, gastar más recursos en la mano de obra que en los materiales, o por lo menos tratar de equilibrar eso. O sea, hay como una conciencia social también en esa escasez, etc. Todas esas aristas aparecen, pero nunca están nombradas. Entonces yo quise en el prólogo ponerle un nombre, ¿sí? Y que de alguna manera también Rosana Montiel lo sugiere en su conferencia. Me parece que cualquier arquitecto latinoamericano puede reconocer que los puntos complejos de los proyectos tienen que ver con los recursos en general en todas las distintas entradas que tienen. Otra cosa que creo que puede ser interesante es que la escasez también significa de alguna manera exclusividad, ¿no? O sea, la escasez también tiene que ver con hacer algo a propósito poco, digamos, ¿no? Claro, no es un problema, sino que es un lujo. Claro, se transforma también en un asunto, en un lujo. Y entonces uno puede hacer que la serpiente se muerda la cola, digamos, a propósito, y decir, vamos a trabajar con esa escasez, y aquello que está hecho con un material poco noble se puede transformar en algo muy exquisito a través del diseño, y esta condición de pobreza o de falta de recursos en un determinado contexto se puede transformar en un elemento altamente valioso, y ahí hay mil ejemplos, ¿cierto? O sea, para las propias oficinas fue un descubrimiento en Ecuador, descubrirse hablando globalmente de sus proyectos a partir de obras que poco interés pudiesen tener desde el punto de vista material en el discurso convencional. Pero es esa escasez la que lo ha transformado en un asunto tremendamente valioso, ¿no? Entonces, justo eso se cruza con el momento en el que la ciencia toma como caballo de batalla las crisis climáticas y la crisis ecológica y la crisis económica, las ciencias sociales también, no solo las ciencias biológicas. Y todo el mundo empieza a hablar también un poco ahora de que si no tratamos las cuestiones como si fueran escasas, si seguimos en un ritmo de consumo en el que estamos, donde todo parece ser infinito, nos vamos a autodestruir a una velocidad récord. Entonces, ahí hay una tercera arista que también el libro aborda y que creo que es algo propio de la arquitectura, que es de tratar de manera bastante delicada los lugares, los materiales, la mano de obra, la cultura local, el clima. Y entonces me parece que hay cierta autoridad en la arquitectura latinoamericana para abordar muchas de esas discusiones globales. Y tengo la impresión de que se ha vuelto un poco más relevante en la arquitectura latinoamericana por eso. No solo porque seamos buenos diseñadores, sino porque estamos muy acostumbrados, si se quiere, a trabajar en esos temas y nos damos cuenta de que en realidad los manejamos. Sí, recordando un par de estas conferencias, así como cuando llegan acá y se presentan, explican su territorio, al momento de explicar proyectos parten con problemas. No la dificultad ni el desafío que tiene cualquier proyecto del mundo, sino problemas que escapan aparentemente del propio diseño. O sea, da la impresión en común que las oficinas que están acá dan un paso, o sea, parten un paso atrás, que en realidad es reconocer esa propia escasez explícitamente o no. ¿Tú crees que ellos estaban conscientes de eso o es algo que se ve en otra perspectiva? No, totalmente. Y de hecho,
un asunto que es bien particular te diría al 100%, quizá me equivoque, pero todos los invitados del seminario y los que están en el libro, por supuesto, porque están seleccionados en parte por eso, eh, es justamente esa conciencia y al mismo tiempo acompañada del deseo profundo de producir, de hacer cosas, de cambiar las cosas, de moverlas en una dirección, de no quedarse parados porque esos conflictos te impiden hacer arquitectura o te lo deberían impedir, que los mueve a cambiar un poco las reglas del juego, a modificar la manera en cómo pensaban que se tenía que producir la arquitectura y terminar haciéndola de una manera muy diversa. Y eso me parece que es transversal en el libro. Hola, hacemos esta breve pausa para invitarte a que nos sigas en Spotify y nos evalúes con 5 estrellas. O bien, nos veas en YouTube y te suscribas y nos des un like. Sigamos. Bueno, estamos conversando con Germán Valenzuela, editor del Territorio del Detalle, publicado por Editorial Bifurcaciones en 2021. Creo que algo que tú has mencionado acá y que también lo hemos conversado antes de esta entrevista, es esta cosa de evitar Latinoamérica como una cosa homogénea, que es una forma muy simple también de entender, y yo creo que cometemos error cuando hablamos de arquitectura africana o asiática, que es simplemente porque no sabemos de eso, entonces es una forma quizás como un tag fácil de mencionar. Y de hecho, insisto, en esta introducción, a este prólogo, que de nuevo, pocas veces me enfoco tanto en el prólogo como en este caso, porque engloba muy bien y abre muchas preguntas también que escapan de este propio libro, o sea, por lo que te conozco y por la experiencia con la Escuela Talca y tu trayectoria, acá vienen temas que vienen de otro lado, claramente. Dice, ¿qué es lo latinoamericano? No parece a fin de cuentas una pregunta interesante, e incluso puede ser que sea discutible su relevancia, pero habría que notar aquí que no existe problema moderno sin las Américas. ¿Por qué? ¿Por qué no hay proyecto americano sin América? O sin las Américas. A mí me parece que nos dedicamos mucho tiempo durante el siglo XX como a subrayar la igualdad promovida por un tipo de arquitectura más internacionalizante y por materiales más homogéneos, de manera que todos manejemos un lenguaje, una idea que el proyecto moderno ya a fines de los 80 sabíamos que no había cumplido, pero que los arquitectos seguimos produciendo durante mucho tiempo, y esa homogeneidad también tenía que ver con que las ideas principales o centrales de las discusiones arquitectónicas en Latinoamérica provenían principalmente de las economías centrales, digamos, Estados Unidos, Europa principalmente, algo de Japón, todos países muy desarrollados, del norte desarrollado, que también a su vez hacían una caricatura respecto de lo latinoamericano, porque de lo latinoamericano siempre se ha publicado solo una pequeña fracción, ¿cierto? Entonces me parece a mí que el proyecto contemporáneo hoy día justamente encuentra en lo latinoamericano y en las Américas en general la posibilidad de expandirse en esa heterogeneidad y entender que lo global no existe sin lo local, y que es en el interés local de ese clima, de esos materiales, de esa inteligencia, cruzado por supuesto con toda nuestra tradición, que en la arquitectura tiene mucho arrastre, digamos, ¿no? O sea, no se trata de renegar de lo moderno, sino que de entender que son no un ajuste de lo moderno, como se quiso ver en algún momento de la posmodernidad, como esta cosa de la modernidad apropiada, ¿no? Sino más bien de que todo lo que hemos aprendido respecto de la vida como contemporánea del ser humano está faltante de algo que tiene que ver con condiciones que son puramente locales y que nos encargamos durante mucho tiempo de borrarlo y borrarlo y borrarlo, ¿no? Es como, esto es atrasado, esto no es lo que tenemos que hacer, tenemos que ir a otro lado, etc. En un grado de abstracción muchas veces, en el caso de la arquitectura, tan alto que se separaba de la realidad y tú salías a la calle y decías, pero parece que la vida se hace de otra manera.
Y me parece que las Américas y Latinoamérica, en esa porfiadez de mantener lo local súper vivo, y cuando tú vas a México, a Ecuador, a Perú, a Bolivia, al interior argentino, aquí mismo en el Valle Central, etcétera, cada región demuestra porfiadez, ¿no? Demuestra esa cosa de que, bueno, se habita de otra manera y se construye de otra manera y se hace sociedad de otra manera y lo colectivo tiene otras 1000 facetas. Y me parece que la arquitectura latinoamericana está conectada hoy día con eso. No toda, por supuesto, pero Claro. una parte importante que es la que a mí me ha interesado mostrar. Claro, y al mismo tiempo hablamos de esta arquitectura latinoamericana y tampoco es la aceptada, tampoco la estándar, sino que está en conflicto con otras formas también de hacer arquitectura, porque al mismo tiempo, pensando en los mismos casos acá de Mauricio Rocha, de Rosana Montiel, pero el imaginario de Ciudad de México igual sigue siendo la Avenida Reforma. Entonces, Completamente. ¿qué, Sí, sin duda. ¿qué ves tú en esas tensiones actuales? Porque, por un lado, bueno, este libro recopila muy bien esa idea de estas formas de arquitectura, pero ¿dónde ves ese tipo de tensión? Escapando un poco del tema del libro, pero... Hay una tensión muy interesante que se da también en una idea moderna de la coherencia, en que una oficina de arquitectura tiene que dedicarse como siempre a hacer lo mismo y ser coherente con su propio discurso. Y me parece que eso es como un absurdo, digamos, ¿no? O sea, a Barragán le aplaudimos las cosas más artísticas y tiene una obra de desarrollo inmobiliario impresionante, que realmente es digno de estudiar, porque el tipo logró desarrollar un asunto que de otra manera no existiría. Pero no se estudia mucho. Esa como exigencia de coherencia total, digamos, no sé de dónde viene, pero nos pesa muchas veces, ¿no? Entonces no puedo aparentemente hacer arquitectura comercial y esta arquitectura como local al mismo tiempo, como que estarían reñidas. Yo creo que esa tensión es falsa. Sí, lo que creo es que los arquitectos, cuando se han dedicado a ampliar su campo de batalla, como se ha dicho en algunos textos, aportan harto, digamos. El arquitecto inmobiliario también tiene una cuestión interesante en Latinoamérica, porque ha tenido que rebuscárselas para reconstruir unas ciudades que son muy complejas, ¿no? Y que en unas ciudades ocurre y en otras no. La falta de arquitectos que se dediquen al mundo inmobiliario fuerte aquí en Talca tiene la ciudad destruida. Porque el desarrollo inmobiliario en general es de un nivel malísimo, bajísimo, ¿cierto? Y uno entiende que la ciudad depende de ese músculo que sea capaz de desarrollar armónicamente la ciudad, etc. Entonces, se cruzan muchas cuestiones que hacen que la búsqueda del libro no está centrada en esta coherencia, sino que más bien en estos arquitectos que están buscando distintas maneras de desarrollar arquitectura, de hacer arquitectura para otros y no para sí mismos, por ejemplo, ¿no? O sea, esta cosa también un poco caricaturizada del ego del arquitecto como artista. Ellos son todos excelentes arquitectos y se puede ser excelentes artistas, pero ellos no tampoco se definen así. No se están definiendo como artistas, ¿no? No. Quizás esa idea de que el arquitecto es artista puede influir en esa idea de que les cobramos una coherencia que no se lo cobramos quizá a otro tipo de disciplina. Exacto. Sí, me quedé pensando porque cuando en el texto de Daniel Bonilla, él cita a un amigo, a un supuesto amigo, nunca sabe si es que son ellos mismos o son otros amigos. Dice que un amigo de él le dijo: las academias son instituciones del siglo XIX, con profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Hemos pasado por pandemia, el caso Chile estallido social, las críticas a las instituciones académicas son desde que existen, claro. Y tú una posición claramente de la Escuela de Talca. ¿Cómo ves esa situación? O en contraste con lo que comentan los invitados los que aparecen acá en este libro, ¿cómo lo ves? Sí, mira, el tema de la educación en Latinoamérica tiene que ver con las élites, con la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos como sociedad, con
con la falta, creo yo, de generosidad respecto de cómo nos educamos como sociedad, ¿cierto? Entonces, hay un montón de tabúes que están vinculados a la educación y por qué se educa un arquitecto y para qué se va a la universidad, que exceden mucho, por muy largo el libro, pero lo que sí tiene de interesante es revisar, por ejemplo, las biografías de los arquitectos. Porque casi todos ellos lo que han hecho es, de alguna manera, salir de la academia, escapar un poco de la academia y luego volver a la academia. Porque la academia se transforma en un lugar donde la discusión se puede dar de una manera que muchas veces en la calle, en Latinoamérica, que es mucho más conflictiva, no lo permite, digamos, ¿no? Entonces, mucha de esa discusión ha terminado volviendo a las academias. Y me parece ahí que la institución universitaria en ese sentido es súper potente. Pero es verdad que creo que el que lo dice, o a mí me lo dijo Solano Benítez, y eso mismo que dice Daniel, es verdad que las universidades se han dedicado, muchas, no todas, se han dedicado más bien a conservar que a crear conocimiento. Y ese es un problema institucional, porque cómo entendemos las instituciones, y las universidades muchas veces han estado forzadas a cambiar por lo que está pasando afuera. Claro, son reactivas. Y son completamente reactivas. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que el aporte de las ciencias sociales, del arte, de la arquitectura, de la música, de la danza, etcétera, dentro de las universidades, es justamente que somos los raros, digamos, y siempre estamos empujando un poco el asunto para alguna parte. Somos menos reactivos. O sea, estamos tratando de reinventar un poco la visión de las cosas, y aquí te vas a encontrar con visiones que están, de alguna manera, pudiesen ser contrapuestas, digamos, que justamente en la visión respecto de cómo pudiesen ser las cosas. Ahora, lo que sí me parece interesante en general de ellos, desde el punto de vista de su aporte como académicos, es que ninguno de ellos dice cómo debiesen ser las cosas. No hay un deber ser. Y eso a mí me parece muy potente de la gente que está en el libro y de la gente que ha venido al seminario, y habría que ver en ese ámbito, en ese aspecto, si todos los arquitectos pensamos así, o existirían estas dos categorías de quienes creen que las cosas tienen que ser de una sola manera y quienes están más abiertos al cambio. Creo que Juan Román es uno de esos que todo tiene que cambiar siempre, digamos, ¿no? Y me parece que es lo que inspira el tema este del territorio del detalle, que alguna vez me lo criticaron en el primer seminario, de hecho, por esta cosa como grandilocuente del arquitecto que puede ir a diseñar todo el abanico de cosas. Y no es esa la intención. La intención es mostrar esta mirada estrábica, que al mismo tiempo mira las cosas grandes y las cosas chicas sin determinar qué es lo más importante. Las cosas como en estos arquitectos confluyen y las escalas se confunden muchas veces, y una decisión respecto de lo pequeño termina influyendo en unas decisiones que tienen que ver con lo grande. Y a mí me parece que eso es súper interesante en un momento en que la hiperespecialización en la arquitectura parece ser el camino de los jóvenes para encontrar trabajo. Y a mí me parece que esto demuestra, o el libro lo que plantea, es que es justo al revés. Es que es en la no especialización, es en la permanente especialización en cosas distintas, digamos, que hay una apertura a pensar diferente. Eso implica también reconocer que las trayectorias no son lineales, como gran parte de ellos, porque, claro, no, y que tampoco, yo creo que también es parte de lo que se cae con este ideario meritocrático y más estandarizado, idealizado. Nunca sabemos si es que realmente se sucedió o no, pero más que nada es como se explica a nivel mundial, que había uno entrado a la empresa y supuestamente con esfuerzo y todo uno llegaba a cierto punto y se jubilaba, listo. Cierto no, pero al menos ese diario como lineal y de esfuerzo fue el que se cayó, o el que quizás que ser mejor
se lo creyeron y que obviamente eso no funcionó. Claro, y esa flexibilidad que ellos tienen, porque a mí, claro, leyendo a los arquitectos que están acá, claro, no son artistas, o no se definen como artistas, pero como que fluctúan. Y es muy interesante que muchos de ellos insistan en que tiene investigación. Que uno tendría a creer que o la arquitectura diseñaba o investigaba, pero no las dos cosas. Y aquí vemos arquitectos que son de la primera línea de la arquitectura clásica, en el sentido de que son los que van a los premios, todo, y que uno los tiene de referentes, pero al mismo tiempo bajan la escala y investigan, pensando también en Rosana Montiel cuando ella habla de la línea, como la línea también es un tipo de proyecto y que la arquitectura es una forma, crea un sistema de lenguaje, que uno no se lo esperaría de alguien que materializa su obra físicamente. En ese sentido. Acá hay una, para ya ir cerrando, estoy buscando una frase que es de, obviamente, de Solano Benítez, que, bueno, él también, el contexto paraguayo, lo sabemos, es muy específico, no exportable tampoco, no tiene un similar en Latinoamérica, y hay una frase que él dice, siendo el par también de la universidad, o del sistema académico en Paraguay, él dice, en nuestra universidad hay muchos investigadores, y esto está entre comillas, que tienen sueldo de investigadores, estructura de investigadores, y lo que hacen es research. Y acá hace research como con guión después del re. Es decir, están rebuscando, están sofisticando el conocimiento, pero no están produciendo conocimiento nuevo. ¿Qué piensas tú de eso? Pensando que estar acá este libro, pero también con tu propia experiencia. Bueno, yo creo que los arquitectos y los artistas en general también, los músicos, siempre estamos investigando. O sea, creo que hay una enfermedad, digamos, con el método científico, como si fuera un canal único, digamos, y que el conocimiento solo se puede crear en una determinada dimensión. Otra cosa distinta es de una pregunta que no puedo contestar yo, porque es una pregunta eterna, permanente, que es de dónde surge lo nuevo, de dónde surge. Y lo nuevo en la era moderna tenía que ver con la abstracción principalmente, ¿cierto? Con ir elevando niveles de conciencia, digamos, de manera que en una de esas vueltas, digamos, trabajando, que te pillara trabajando, aparecía una epifanía respecto de una obra que se presentaba como nueva. Pero cuando tú analizas esas obras, nunca son realmente nuevas, están llenas de referencias. Claro. Y a mí me parece que lo interesante de estos arquitectos, pero de la arquitectura interesante, o lo que a mí me parece más interesante en Latinoamérica, es que en la medida que estas obras están tejidas con sus entornos y con sus conflictos y con sus posibilidades, que de alguna manera son excursiones para ver qué hacer y cómo, surgen cosas nuevas. Por lo tanto, no hay tanta fiebre por lo nuevo, por ser novedoso, por la innovación como la entiende la economía, digamos, la economía del consumo, sino que más bien lo nuevo en términos de redes, de conexiones y de la manera en cómo surgen esas realidades que están la mayor parte de las veces fuera de la arquitectura, y el arquitecto está interpretando esas conexiones a través de un elemento formal que siempre es abstracto, por supuesto, pero que es eco de muchas de esas cosas. Y eso lo vuelve súper complejo. Y si tú te fijas en la arquitectura latinoamericana, incluso te diría desde la colonia, la arquitectura como no colonial, no quiero referirme a la arquitectura colonial, sino que más bien la arquitectura mestiza, muchas de ellas súper interesantes porque ocurre en ese impacto, en ese choque de cosas, en un choque creativo, no destructivo, ¿sí? Y me parece que a eso esta gente le saca harto provecho, ¿sí? Ahora también hay que decir que operan todos estos arquitectos en la era en que los medios se expandieron de una manera... Claro, no es coincidencia. No es coincidencia, alucinante, y la falta de sentido que acompaña el siglo XXI, que anda buscando qué hacer y cómo y por qué, y por qué nos dedicamos a desarrollar estas cosas y hacia dónde va. Bueno,
con justa razón. Entonces, muchos de ellos que vinieron antes de ser conocidos, estuvieron acá en Talca, se volvieron conocidos porque hay gente que desarrolla mucha idea, digamos, y que es generosa en explicarlas, en explicarlas formalmente, me refiero fotográficamente, que hace clases, que va a conferencias, que dedica un tiempo importante de su día a comunicarse con otros, etc. Y eso a mí me parece que también es súper interesante porque me he encontrado con un grupo de gente tremendamente generosa que ha venido al fin del mundo a comentar con los estudiantes, a mostrar sus cosas, a sentarse con ellos a conversar, a recorrer, a caminar, a ir a ver la región, etc. Y de acá probablemente uno pudiese decir, poco sacó, digamos, pero uno sabe que están tejiendo una red y que ellos vienen porque están interesados en aprender. Claro. Y esa cuestión es poderosísima. O sea, hay una actitud ahí que también creo que uno pudiese leerla entre líneas en el libro. Germán, te quiero agradecer. Soy parte de Terraza, de conversar sobre el territorio al detalle, justo en este proyecto que es parte también de un proyecto de titulación de la Escuela de Talca. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue Terraza, con Nicolás Valencia.